Bienvenidos a Signos de Vida. Gracias por acompañarme hoy en este viaje de exploración espiritual. ¿Alguna vez has intentado perdonar algo que parecía imperdonable? ¿Te has preguntado si existe un límite para el perdón o si hay heridas tan profundas que están más allá de nuestra capacidad de reconciliación? Si es así, el episodio de hoy te tocará profundamente. Vamos a sumergirnos en lo que considero una de las frases más revolucionarias y desafiantes de toda la Escritura. Un versículo que, en tan solo unas pocas palabras, encapsula el corazón del Evangelio y nos invita a una forma completamente contraintuitiva de responder al mal que nos rodea. Me refiero a Lucas, capítulo 23, versículo 34, donde encontramos a Jesús, clavado en la cruz, pronunciando estas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Detengámonos un momento. Imagina la escena. El polvo y el calor de Jerusalén. El olor a sangre y sudor. Los gritos de la multitud mezclados con los gemidos de dolor. La burla de los soldados mientras echan suertes por sus vestidos. Y en medio de todo este caos y sufrimiento, el hombre clavado en el madero central no maldice a sus verdugos. No grita por venganza. En cambio, eleva una oración por ellos. Esta imagen es tan poderosa que nos obliga a detenernos y reconsiderar todo lo que creemos saber sobre el perdón, la justicia y nuestra respuesta humana ante el mal. Permíteme comenzar examinando el contexto histórico. La crucifixión no era solo un método de ejecución, era una declaración política. Era la forma en que Roma decía: esto es lo que le sucede a quienes desafían nuestro poder. Era diseñada no solo para matar, sino para humillar totalmente al ejecutado, para despojarlo de toda dignidad humana. Los historiadores nos cuentan que la crucifixión estaba reservada para los criminales más despreciables y los esclavos rebeldes. Era tan horrible que los ciudadanos romanos estaban exentos de ella por ley. Cicerón la llamó el castigo más cruel y terrible, y dijo que la palabra misma crucifixión debería estar lejos. No solo de los cuerpos de los ciudadanos romanos, sino de sus pensamientos, ojos y oídos. Y fue precisamente en este contexto de extremo sufrimiento e injusticia donde Jesús pronunció estas palabras de perdón. Analicemos el texto original con más detalle. Cuando Lucas escribe y Jesús decía, utiliza el tiempo imperfecto en griego, lo que indica una acción continua o repetida en el pasado. Esto sugiere que Jesús no pronunció esta oración una sola vez, sino que posiblemente la repitió varias veces durante su agonía. El perdón no fue un momento aislado de grandeza moral, sino una postura sostenida incluso mientras el dolor aumentaba. Esto hace que su acto sea aún más extraordinario, ¿no crees? No fue un instante de inspiración divina en medio del trauma, sino una determinación consciente y repetida de perdonar a quienes le estaban causando un sufrimiento indescriptible. La primera palabra de su oración es Padre. Incluso en este momento de agonía, Jesús mantiene intacta su relación con Dios. No hay recriminación, no hay sensación de abandono. Aunque más tarde exclamaría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comienza dirigiéndose a Dios en los términos más íntimos y confiados, Padre. ¿Y qué pide Jesús a su Padre? Perdónalos. No pide justicia, ni vindicación inmediata, ni siquiera alivio para su propio sufrimiento. Su preocupación está centrada en los perpetradores, no en sí mismo. Esto es extraordinario y contraintuitivo. Nuestra tendencia natural cuando sufrimos injusticia es clamar por retribución, por reconocimiento de nuestro dolor, por justicia. Pero Jesús invierte completamente esta respuesta natural. Ahora, preguntémonos, ¿quiénes son ellos a quienes Jesús pide que se perdone? En el contexto inmediato, serían los soldados romanos que estaban ejecutando la crucifixión, siguiendo órdenes y realizando su trabajo como lo habían hecho con muchos otros condenados antes que él.
pero el alcance de ellos podría ser mucho más amplio. También podría incluir a los líderes religiosos que habían orquestado su muerte por envidia y miedo a perder su poder e influencia. Podría incluir a Pilato, que, a pesar de reconocer su inocencia, lo entregó para ser crucificado por conveniencia política. Podría incluir a la multitud que había gritado «Crucifícale», apenas unos días después de haberlo recibido como un rey. Y desde una perspectiva teológica más profunda, muchos comentaristas a lo largo de la historia han sugerido que ellos abarca a toda la humanidad. Como enseña la teología cristiana, fueron los pecados de todos nosotros los que, en cierto sentido, lo llevaron a la cruz. La frase concluye con una justificación sorprendente. Porque no saben lo que hacen. Jesús atribuye sus acciones a la ignorancia, no a la malicia. No está minimizando la gravedad de lo que están haciendo, sino reconociendo que actúan sin comprender la verdadera magnitud de sus acciones. Esta perspectiva encuentra eco en otros pasajes del Nuevo Testamento. Pedro, en su sermón en Hechos 3, dice a los judíos: «Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes». Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 que ninguno de los gobernantes de este siglo conoció la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué significa esto para nosotros? Sugiere que gran parte del mal en nuestro mundo no proviene de la pura malevolencia, sino de la ignorancia, la ceguera moral y espiritual, la visión distorsionada de la realidad. Esto no excusa el mal, pero sí nos ofrece una perspectiva diferente desde la cual podemos comenzar a contemplar el perdón. Es fascinante que inmediatamente después de relatarnos esta sublime oración de Jesús, Lucas añade: «Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes». ¿Notas el contraste brutal? Por un lado, el acto supremo de amor y perdón, por otro, la mezquindad de unos hombres apostando por las pocas posesiones de un moribundo. Este detalle de echar suertes por sus vestidos cumple la profecía del Salmo, capítulo 22, versículo 18, que dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Es otro recordatorio de que todo lo que estaba ocurriendo formaba parte de un plan divino que se desarrollaba ante nuestros ojos. Estas palabras de Jesús presentan para nosotros hoy un desafío radical. En un mundo polarizado donde las redes sociales amplifican la indignación, donde la cultura de la cancelación prospera y donde el diálogo respetuoso entre personas que piensan diferente parece cada vez más raro, las palabras de Jesús nos invitan a una forma completamente distinta de responder ante quienes nos hieren u ofenden. Piensa en esto: si Jesús pudo pedir perdón para quienes lo estaban crucificando, ¿qué excusa tenemos nosotros para aferrarnos al resentimiento por ofensas mucho menores? Si Él pudo ver más allá de su dolor para reconocer la ignorancia que motivaba las acciones de sus verdugos, ¿no podríamos nosotros hacer lo mismo con quienes nos hieren? La investigación contemporánea confirma lo que la sabiduría espiritual ha enseñado durante siglos: el perdón beneficia más a quien perdona que a quien es perdonado. Los estudios muestran que las personas que practican el perdón experimentan menos ansiedad, depresión y estrés, y disfrutan de mejor salud física, incluyendo presión arterial más baja y mejor función inmunológica. El perdón es literalmente sanador. Pero sería injusto trivializar lo difícil que puede ser el camino del perdón. Para alguien que ha sufrido un abuso grave, una traición profunda o una injusticia terrible, el perdón puede ser un proceso largo y doloroso, no un simple acto de voluntad. Y es importante aclarar: perdonar no significa minimizar el daño sufrido, no significa olvidar lo ocurrido, no significa necesariamente restablecer una relación dañada y, definitivamente, no significa ponerse en una situación donde el abuso pueda continuar. El perdón es compatible con establecer límites saludables, con buscar justicia y con tomar medidas para protegerse. Jesús perdonó a sus verdugos,
pero eso no cambió la verdad de lo que estaba ocurriendo ni disminuyó la gravedad del mal que se estaba cometiendo. Piensa en algunas de las figuras más inspiradoras de nuestra historia reciente que han abrazado este mensaje de perdón radical. Nelson Mandela, quien después de pasar 27 años en prisión bajo el régimen del apartheid, eligió el camino de la reconciliación en lugar de la venganza. O Corrie ten Boom, quien perdonó a un guardia de un campo de concentración nazi que había participado en la muerte de su hermana. O los Amish de Neckelmans, Pennsylvania, quienes perdonaron al hombre que asesinó a 5 de sus niñas en una escuela en 2006, incluso asistiendo a su funeral y consolando a su familia. Estos ejemplos nos muestran que el tipo de perdón que Jesús enseñó y ejemplificó no es completamente inalcanzable para nosotros. Difícil, sí. Contraintuitivo, absolutamente. Pero no imposible. Y aquí hay otro aspecto a considerar. Cuando perdonamos, no estamos haciendo un favor al ofensor tanto como nos estamos liberando a nosotros mismos. Como alguien dijo una vez, el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El perdón rompe las cadenas que nos atan al pasado y a nuestros ofensores. Permíteme compartir una reflexión más profunda sobre la frase "no saben lo que hacen". Esta perspectiva puede transformar radicalmente nuestra visión de aquellos que nos han herido. Considera la posibilidad de que las personas que te han causado dolor no comprendían plenamente las consecuencias de sus acciones. Quizás actuaron desde su propio dolor, desde sus propias heridas no sanadas. Quizás estaban atrapados en patrones de pensamiento o comportamiento destructivos que ellos mismos no entendían completamente. Esta comprensión no justifica sus acciones, pero puede ayudarnos a verlos con compasión en lugar de con amargura. Y esa transición, de la amargura a la compasión, es el corazón mismo del perdón. Teológicamente, el perdón que Jesús ofreció desde la cruz no fue solo un ejemplo inspirador para nosotros. Fue el fundamento mismo de nuestra reconciliación con Dios. El cristianismo enseña que el perdón divino fluye hacia nosotros a través de la cruz y que estamos llamados a extender ese mismo perdón a otros. Como dice la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En términos prácticos, ¿cómo podemos comenzar este viaje hacia el perdón, especialmente cuando parece imposible? Permíteme sugerir algunos pasos. Primero, reconoce la herida. El perdón auténtico no minimiza ni niega el daño sufrido. Comienza por reconocer honestamente el dolor y su impacto en tu vida. Segundo, renuncia a la venganza. Esto no significa renunciar a la justicia, sino reconocer que no es tu responsabilidad devolver el golpe o asegurarte de que el ofensor pague por lo que hizo. Tercero, busca ver a la persona desde una nueva perspectiva. Intenta entender los factores que podrían haber contribuido a sus acciones. Recuerda las palabras de Jesús: no saben lo que hacen. Cuarto, decide liberar la ofensa. Esta es una decisión, no un sentimiento. Puedes decidir perdonar incluso cuando tus emociones todavía estén procesando el dolor. Quinto, recuerda que el perdón es un proceso, no un evento único. Podrías tener que renovar tu decisión de perdonar muchas veces antes de que la herida comience a sanar realmente. Y finalmente, considera buscar ayuda. Algunas heridas son demasiado profundas para manejarlas solos. Un consejero, terapeuta o guía espiritual puede ser invaluable en el camino hacia el perdón. Quiero compartir brevemente una experiencia personal. Hace años, sufrí una traición profesional que me causó no solo pérdidas financieras significativas, sino también un profundo dolor emocional. Durante meses, me consumí en pensamientos de resentimiento y fantasías de venganza. Me imaginaba constantemente escenarios donde la persona recibía su merecido o donde yo podía confrontarla y demostrarle cuánto daño me había causado. Fue precisamente este versículo, Lucas, capítulo 23,
Versículo 34, el que comenzó a transformar mi perspectiva. Un día, mientras meditaba en él, me golpeó una realización: si Jesús pudo pedir perdón para quienes lo clavaron en una cruz, ¿qué excusa tenía yo para aferrarme a mi resentimiento por una ofensa que, aunque dolorosa, era infinitamente menor? Comencé a preguntarme, ¿qué llevó a esta persona a actuar como lo hizo? ¿Qué miedos, inseguridades o heridas propias podrían haber motivado su comportamiento? No para justificar sus acciones, sino para comprenderlas desde una perspectiva más compasiva. No ocurrió de la noche a la mañana, pero gradualmente sentí que las cadenas del resentimiento comenzaban a aflojarse. El proceso de perdón me liberó, y aunque nunca restablecí la relación con esa persona, ya no permitía que la traición definiera mi presente o condicionara mi futuro. Quizás estás escuchando esto y hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar. O tal vez necesitas aceptar que tú mismo eres perdonado por algo que hiciste. El mensaje de la cruz es que no existe ofensa tan grande que esté más allá del alcance del perdón. Si Jesús pudo perdonar a aquellos que lo crucificaron, entonces nuestras ofensas, por graves que sean, también pueden ser perdonadas. Y si estás luchando con la culpa por algo que has hecho, recuerda que las mismas palabras que Jesús ofreció a sus verdugos, las ofrece también a ti. Padre, perdónalo /diagonal porque no sabía lo que hacía. Mientras concluimos este episodio, quiero dejarte con un desafío. Identifica una persona en tu vida a quien necesites perdonar. Podría ser alguien que te hirió profundamente hace años, o alguien que te causó una pequeña ofensa recientemente. Dedica tiempo esta semana a reflexionar sobre las palabras de Jesús en la cruz y a dar los primeros pasos en tu propio camino de perdón. Y recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero sí tiene el poder de transformar completamente tu futuro. Si este episodio te ha resultado valioso, te agradecería que lo compartieras con alguien que creas que podría beneficiarse de estas reflexiones. Y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuevos episodios. Gracias por acompañarme hoy. Esto fue Signos de Vida. Que la paz que supera todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Hasta la próxima.